Bendito Padre Celestial, te damos las gracias primeramente por haber despertado, por haber abierto los ojos, por haber contemplado las maravillas que tú has creado, Señor. Y gracias te damos, Señor, por permitirnos, darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, de leer y de estudiar tu palabra a esta hora, Señor. Te pedimos por las personas que no se han conectado, por los hermanos que no se han conectado, que permitas que se conecten, si es tu voluntad. Y también te pedimos por, por este estudio, Señor. Te damos gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de Berenice, que va a llevar el estudio. Te pedimos que les des las palabras adecuadas de acuerdo a lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Y, y también te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que no se han podido conectar y que están en situación difícil, que los traigas con bien. Todo eso te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Amén, gracias, Tito. Pues ahora sí que Amén. es todo título. Estamos ávidos Muy por bien. escuchar la palabra de Dios con Esdras 9. Como les dije, el final se acerca ya. Así es. Lo esperaremos serenamente. Serenamente. Muy bien. Voy a quitar mi cámara para que no me falle mi internet. ¿Te pongo ya la diapositiva? Ah, sí, por favor. A ver. Adelante, Brendis. Ahí está. Muy bien. ¿Le puedes subir un poquito, Japo, por favor? ¿Tuvo? Un poquito arriba para ver. Chica, ahí Ándale, ahí está muy bien. Muchas gracias. está completo. Bueno, pues vamos a ver ahora a Esdras cómo sufre con esta situación que está pasando en Jerusalén. Él, acuérdense que va llegando de Babilonia, va llegando de Babilonia y va a entregar todos los encargos que le mandó el rey. O sea, el oro, los utensilios, se los tiene que entregar a cada persona que es la encargada de cada situación, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo él cumple con estos encargos, pero también vamos a ver cómo él, pues se duele de lo que está pasando en Jerusalén. Le confesaron que el liderazgo espiritual está por la calle de la amargura, empezando por los sacerdotes y los levitas. También vamos a ver qué dolor tan intenso tuvo Esdras con esta confesión que le hicieron, que el pueblo estaba pecando. Y vamos a ver por qué es que le duele tanto a Esdras. Vamos a ver que siempre va a haber un remanente que no hace caso a lo que el mundo dice, sino a lo que Dios manda, a sus mandamientos. Y siempre Dios va a apartar este remanente para que cumpla sus propósitos y para que lo obedezca, ¿no? No siempre todos van a ir con el mundo, ¿no? Gloria a Dios, no todos van a ser mundanos. Vamos a ver la oración tan bonita que hace Esdras a Dios para que tenga misericordia de ellos, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con el capítulo 9, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. Si quieres, cambiamos la diapositiva, Japo, por favor. Sí. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, pereceos, jebuseos, todos los feos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a tus abominaciones. Como les decía, ¿qué quiere decir acabadas estas cosas? Bueno, Esdras acababa de llegar a Jerusalén y estaba entregando todo lo que llevó, que gracias a Dios, gracias a la buena mano de Dios que estaba con Esdras, permitió que llegaran con bien a Jerusalén y que llegaran con todos los tesoros que el rey le había dado, con el dinero que le había dado, con los animalitos que les habían dado.
con los utensilios que faltaban del templo. Todo llegó íntegro a Jerusalén. Por eso dice, acabadas estas cosas, esto quiere decir, acabado, que ya entregó todo lo que tenía que haber entregado a las personas indicadas para que hicieran su labor. Y dice que los príncipes vinieron a mí. Si se dan cuenta, aquí Esdras ya está hablando en primera persona. Ya está diciendo a mí, ya se está refiriendo a él, como que él es el que escribe el libro y ya está hablando en primera persona aquí, porque dice, los príncipes vinieron a mí, diciendo, ¿qué le dijeron los príncipes? Vamos a ver. El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. Si notan aquí algo muy importante, dice, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no quiere decir que los levitas y los sacerdotes no eran del pueblo de Israel, como que está haciendo ahí no quiere decir eso, quiere decir que acuérdense que los sacerdotes y los levitas eran los separados, eran los que atendían el templo, los que eran los siervos de Dios, los que hacían los sacrificios, ellos eran, Dios los eligió para hacer estas labores tan importantes de cuidar el templo y de servir a Dios, ¿no? Entonces, por eso es que dice, el pueblo de Dios, de Israel y los sacerdotes y los levitas, porque principalmente ellos que se dedicaban a servir a Dios en el templo, ellos estaban dentro de este pecado que los príncipes le confesaron a Esdras. Dice, no se han separado de los pueblos. Esto quiere decir que aún seguían como antes del exilio. ¿Qué quiere decir esto? Que seguían adorando dioses paganos, seguían haciendo sus sacrificios a estos dioses. Incluso aquí lo que quiere decir el autor es que se casaron con mujeres paganas, eran matrimonios mixtos. Pero recuerdan cuando Dios les dijo que les entregó la tierra prometida y les dijo, necesito que acaben con todas estas naciones paganas, porque son abominación para mí. ¿Por qué eran abominación para Dios estas tierras? No sé si recuerden ustedes, ¿por qué Dios les encargó tanto que acabaran con estas naciones? No les dijo, platíquenles de mí para que ellos se conviertan, no, les dijo, acábenlos. Definitivamente no quiero que se mezclen con estas personas. ¿Por qué esta exclusividad de Dios de acabar con estas naciones? Porque eran idólatras. Eran idólatras, exactamente. Eran idólatras, pero aparte eran abominación para Dios. ¿Por qué? Porque recuerdan que hacían tantas cosas tan feas que una de estas era que sacrificaban a sus propios bebés a un dios que era de hierro o de metal, no sé, y tenía sus manos, a Moloch, sus manos extendidas, y ahí ponían a sus hijos vivos, los quemaban ahí, eso era abominación para Dios. Y Dios no quería que su pueblo se mezclara con este tipo de personas, por eso dijo, acábenlos, ¿no? Bueno, realmente aquí encontré una respuesta a esta pregunta que les estoy haciendo, que está en Josué 3:10. Déjense los leo rapidísimo. Josué 3:10. ¿Tú? Josué. Es que por lo mismo de que eran idólatras, por eso hacían cosas abominables. Exacto. Porque era su vanidad, porque ellos creían en otras cosas, no en el verdadero Dios. Ajá, y aparte contaminaban a su pueblo, que era santo y era apartado por Dios, ¿no? Así es. Dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y el comentario de John dice, el pueblo cananeo que tenía que ser matado o derrotado era pecaminoso al punto extremo.
Dios, como juez moral, tiene el derecho de lidiar con toda persona como en el fin o en cualquier otro momento, cuando Él lo considere apropiado para sus propósitos. La pregunta no es ¿por qué escogió Dios destruir a estos pecadores?, sino ¿por qué los había dejado vivir por tanto tiempo? ¿Y por qué todos los pecadores no son destruidos mucho tiempo antes de lo que sean destruidos? ¿Por qué creen ustedes? Porque les está dando la oportunidad de que se arrepientan Exacto, dice, pero es para por pura convertirse. gracia, es gracia lo que le permite a cualquier pecador dar un respiro más de vida. Entonces, realmente es la pura gracia de Dios, la pura misericordia de Dios que nos permite seguir vivos, porque nosotros no merecemos nada. Somos pecadores, somos egoístas, somos idólatras, somos, no sé, tantas cosas, ¿no? Lo único que merecemos es el infierno, porque la paga del pecado es muerte y eso es lo que realmente merecemos. ¿Y qué nos da Dios? Pues nos da vida eterna en Cristo. La Pues gracia, lo que esta definición de gracia y misericordia. Gracia es Dios me da lo que no lo merezco. que no merezco. Misericordia es Dios no me da lo que sí Lo que merezco. merezco. Entonces, o sea, no me da el infierno, que eso es lo que merezco. A cambio de eso me muestra su gracia y me da lo que no merezco. La Exacto. vida eterna. La escuché al hermano Warren Woolsey y me gustó, nunca se me ha olvidado esa definición que él da. Sí, es cierto, es muy, muy cierta, porque realmente Dios, por pura gracia, nos mantiene vivos y por su gran misericordia no nos ha mandado al infierno, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente esta es la pregunta, ¿no? ¿Por qué es que nos sigue teniendo todavía aquí? Pero bueno, entonces Dios les permitió, les dijo que terminaran con todas estas naciones, pero bueno, no hicieron caso, como vemos, y ahorita, nuevamente se están mezclando con estas naciones paganas. Ajá. Y hacen conforme a sus abominaciones, o sea, hacen lo mismo que estas naciones paganas, no es que haya cambiado. Entonces, fíjense, ¿qué ha cambiado del exilio ahorita? O sea, como que vemos que otra vez están cayendo en la misma situación, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que hace Esdras, ¿no? Vamos a ver cómo es que reacciona Esdras a esta confesión que le hacen los príncipes. Porque si bien es cierto, como dije, no todos lo hacían, pero la mayoría del pueblo de Dios, y principalmente los levitas y los sacerdotes eran los que estaban cayendo en este pecado, que eran los que supuestamente no debían hacerlo y deberían enseñarle al pueblo, ¿no? Debían enseñarle al pueblo los mandamientos de Dios, su ley, y ellos eran los que estaban cayendo en pecado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice Esdras. ¿Qué es lo que más le siguen diciendo los príncipes? Dice, ¿por qué han hecho todas estas abominaciones? Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. O sea, aquí dice que los príncipes vinieron a mí diciendo estas cosas, y luego dice, la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. O sea, estaban confesando que cometieron este pecado o era de los que no querían hacer este pecado, ¿no? Puede ser alguna de las dos circunstancias, no. Realmente el autor no nos hace una diferencia, pero vemos que los príncipes y los gobernadores eran los que estaban haciendo este pecado, ¿no? Entonces la decadencia espiritual estaba también por los suelos ahorita. Y bueno, pues vamos a ver qué reacción tuvo Esdras cuando, si gustas cambiar la diapositiva, por favor, Japo. ¿Qué reacción tuvo Esdras cuando oyó estas cosas, no? O sea, me imagino el dolor que ha de haber sentido. Oye, y ahorita en la actualidad, Brenda, seguimos igual o peor, manita, ya ves ahora que ya, tantos sexos que dicen que existen, ¿no? Tantas cosas que no está bien. Si la cabeza está mal,
pues por consecuente todos están mal, manita. Como en una familia, si los papás están mal y no les enseña a los hijos principios de que lo principal hay que creer en el Señor, pues de ahí se deriva toda la situación y lamentablemente pues también los hijos hacen lo que quieren. Sí, sí, Urielito, tienes toda la razón. Ahorita me vino a la mente esto de que si te mezclas con alguien que no comparte tus mismos pensamientos o, por ejemplo, si un cristiano se quiere casar con una mujer que dice que es bisexual, entonces se Imagínate. casan y ¿qué va a pasar? Eh, esta mujer pues lo va a ir jalando a él con sus ideas, con sus ideologías, incluso si tienen hijos, pues los hijos van a hacer lo mismo, van a decir esto está bien, no pasa nada, ¿no? Y realmente lo que el cristiano debe de hacer primero es primero hablarle de Dios, primero hablarle de Cristo, que le enseñe cuál es el diseño de Dios, o sea, cuál es el diseño que Dios quiere para su pueblo. Si esta mujer no acepta, el cristiano tiene que alejarse. Nada de que la voy a cambiar, yo la voy a cambiar, la voy a hacer otra. No es cierto, porque nosotros no cambiamos, el que cambia a las personas es Dios. Entonces, como dices, Uriel, es algo parecido a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Con todo esto de la ideología de género, el LGBT, todas estas cosas que son abominación para Dios realmente, porque este no es esa ideología que ellos dicen, no es el diseño que Dios hizo para nosotros, sus hijos. Sí. No se te entendió. No se te escuchó, Uriel. No, que yo digo, me mandé un mensaje, bueno, uno donde decía que existen dos sexos, el hombre para el urólogo y la mujer para ¿el qué? ¿Cómo se llama? Psicólogo. El ginecólogo, no hay otra. ¿Sí? Que puedes Sí, decir que no eres hay mujer otra. y o sea, la cosa es que te quieren adoctrinar diciéndote que si él se siente mujer, tú la tienes que ver como mujer. Y eso no es cierto. Te quieren adoctrinar, por eso ese mensaje que tú mandaste. Pues puedes sentirte hombre y eres mujer, pero tienes que ir al ginecólogo, ¿no? Y al revés, si eres Sí, hombre y quieres sentir mujer, entonces tienes que ir así al es, urólogo, entonces no hay otra, ¿no? así es. Ya Por los eso psicólogos, Dios puso eso y no hay vuelta de hoja. Así es. Adelante, Adelante, Jacobo. Brendita. Ay, yo también. Va a decir algo, Patita. Sí. Ay, hola, buenas noches. Hola, Pati. No nada más, estaba ahorita reflexionando sobre, pues sobre esa lucha que tenemos, ¿no? Nosotros que a lo mejor tenemos hijos que aún están solteros y que, pues nuestro deseo, nuestra oración es que, pues sus parejas, conozcan de Cristo, ¿no? Pero, pues sí lo vemos que es siempre pues más fácil que el mal te haga caer, ¿no? O sea, aún siendo hijo de Dios, pues tropezamos y él cuando llama, cuando tiene sus escogidos, sabemos que los llama, ¿no? De una forma o de otra, la voluntad de Dios nunca se ve afectada. Sin embargo, pues viendo o pensando, ¿no? En el pueblo de Esdras, pues fue eso, ahí estamos viendo una evidencia de que a pesar de que ellos habían escuchado de Dios, que habían, pues generación tras generación habían experimentado la misericordia y la protección de Dios, pues seguían siguiendo pues otras tradiciones, ¿no? Todo lo que iba en contra de Dios. Y se ve como el ejemplo, ¿no? De parejas sin yugo desigual, o sea, se ve que, pues, aunque una persona sea cristiana, bueno, el unirse con una persona que no es cristiana, pues te puede ocasionar muchos problemas y sobre todo si la persona no sabe además desde un principio que cuáles son tus convicciones, ¿no? Que el interés siempre sea
en que ellos sean bendecidos con el Señor, independientemente de si tú vas a estar con ellos o no. Pero como la maldad, Satanás siempre sabe, ¿no? Cómo distraer aún también a los hijos de Dios. Sí, Pati, así es. Es el enemigo el que está, por eso es el príncipe de este mundo, porque él es el que está ahorita gobernando y está jalando a todas estas personas, ¿no? Que Como lejos de león feroz. juzgarlas, lejos de que podamos juzgarlas, pues yo la verdad me duele y pues lo que tenemos que hacer es orar por ellas, ¿no? Porque realmente no es juzgar, sino tenemos que orar por estas personas pues que están sufriendo porque aparentemente es libertad, pero realmente están sufriendo, por eso están así, ¿no? Pero bueno, pues solamente Dios sabe y no nos queda otra más que orar. Adelante, Japo. Sí, Brendis, bueno, tratando de resumir un poquito lo que hemos ido viendo, porque luego se me juntan mis comentarios hasta el final y luego ya no sé ni qué iba a decir. Entonces, antes de seguir avanzando, resumiendo, o sea, estoy de acuerdo con Uriel y con ustedes de que si el liderazgo está mal, no esperes que lo demás esté bien. Eso es una ley prácticamente inequívoca. Si el liderazgo está mal, llámesele el líder de una empresa, de una nación, o un líder de casa, de hogar. Si está mal, difícilmente va a estar bien lo demás, ¿no? Entonces, eso es cierto. Aquí vemos como el pueblo de Israel, los príncipes, los gobernantes, los sacerdotes, todos estaban mal. ¿Qué se podía esperar del pueblo entonces? Si los líderes estaban mal, ¿cómo iba a estar el pueblo? O sea, como dice Brendis, andaban por la calle de la amargura en cuanto a las cuestiones espirituales. Yo se los había advertido desde muchos años antes, que tenían que exterminarlos, porque dice, porque si no, ustedes van a caer en el juego de ellos y los van a alejar de mí. Y tal como sucedió, Dios sabe perfectamente bien, por eso les tenían prohibido eso, porque, bueno, el mismo Salomón cayó en ese pecado. Lo arrastraron, las mujeres paganas lo arrastraron a eso, ¿no? O sea, Dios no se equivoca y Dios cuando dice algo es por una razón, ¿sí? Entonces, esa era la razón, no era discriminación ni nada, era porque los iban a apartar de Dios al pueblo santo. Otra cosa que vemos es que es increíble que las mismas razones por las que fueron llevados cautivos regresan y vuelven a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué nos habla de esto? La dureza del corazón. Como dijera el salmista, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Y eso estaba pasando con Israel. No aprendieron la lección y vuelven a caer en lo mismo. Por eso hacía falta que llegara Esdras para poner orden espiritualmente hablando. Porque ya estaba el templo, pero ¿para qué querían el templo si andaban cada quien haciendo lo que quería, ¿no? Entonces dice Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y a veces ese es el error, ¿sí? O sea, el compañerismo a veces con gente pagana es válido únicamente cuando tú estás intentando que ellos se conviertan a ti, pero muchas veces terminas tú convirtiéndote a ellos. Y la Biblia prohíbe eso, dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, en Jeremías. Y luego esto de la ideología de género, pues sí, tristemente así va el mundo. Ahora eres lo que tú te sientes ser. Yo soy, ¿cómo te diré? Corporalmente o genéticamente soy hombre, pero me siento mujer. Ah, entonces soy mujer. Y ahora ya las leyes dicen, si tú te sientes mujer, eres mujer. Si tú naciste con cuerpo de mujer, pero te sientes hombre, eres hombre. Así está la cosa hoy, así en día, ¿no? Sí. Ahora, ya no es Dios el que determina el sexo, ahora ya es uno mismo el que determina el sexo. Dime a dónde estamos llegando, que ya cada quien determina su sexo, ¿sí? Ya cuando vienen aquí a sacar el CURP, antes decía, cuando sacan el CURP preguntan sexo, ahí una de las preguntas, y nada más había sexo masculino y femenino. Ahora ya hay una tercera opción que dice, si no me recuerdo, dice binario, algo así. O sea que no eres ni de aquí ni de allá, algo así, ¿no? Pero fíjate, qué interesante. Leí un caso, bueno, no lo leí, me lo platicaron, no sé en qué país de Europa. En base a esto, alguien dijo, bueno, entonces uno es lo que se siente, entonces demandó al gobierno porque dijo, yo ya me siento un anciano de 60 años, ¿sí?
Así, sí, el que se siente mujer, la ley le dice, eres mujer, pues yo me siento ya de 60 años, teniendo, digamos, 30, y quiero ya mi pensión, mis prestaciones, y entraron en demanda y ganó el pleito argumentando lo mismo que ellos decían. Ah, si te sientes mujer, eres mujer. Ah, tú eres mujer, pero te sientes hombre, eres hombre, ¿sí? Y legalmente la ley, pues, ¿sabes qué? Yo me siento, ya un anciano, ya quiero mi pensión. Imagina, dime a dónde está llegando el mundo ahorita. ¿Cómo, no? Y vemos que pecados de antaño están reverdeciendo estos pecados, o más bien nunca han dejado de ser. Lo que pasa es que ahora ya proliferan más, pero bueno, así va este mundo. Bueno, eso era lo que quería comentar, Brendis. Yo una cosa más, por ejemplo, todas estas personas que se creen de un tercer sexo, o llámese como se llame, yo a las que conozco tienen problemas, bueno, se ve que tienen problemas, o yo he sabido que tienen problemas con los papás, con los hermanos, entonces lo que salen, se fugan en esa situación y ellos aparentemente, digo, no es pretexto, ¿no? Pero ellos hacen eso, si te das cuenta, esas personas están, digo, pues enfermas, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, pues sí, es el pecado el que los tiene, entonces... Normalmente no es una persona, como decimos, normal, ¿no? Sí, pero nada más, no son personas enfermas, porque la Biblia, si leemos Corintios 6 o 7, donde Pablo habla de los afeminados, los que se echan con van, está dando una lista de pecados, no de enfermedades. Si decimos que es enfermedad, le quitamos la responsabilidad. Porque, pues, ¿qué quieres? Estoy enfermo. Es como el que está enfermo de diabetes. No es mi culpa estar enfermo de diabetes. El que es homosexual dice, pues no es mi culpa que nació homosexual, ¿no? Pero Dios no puede negarse a sí mismo. Dios, si cada uno de nosotros somos creación de Dios, y Dios dice que condena la homosexualidad y Dios te creó, pues como que habría contradicción. Y la Biblia es muy clara, Dios no puede negarse a sí mismo. Entonces, tenemos que llamarle a las cosas como son. Es pecado, y cuando una persona acepta que es pecado, hay solución, Cristo. Pero cuando nos escudamos bajo la enfermedad, pues entonces no hay solución, porque pues nací enfermo, ¿qué quieres que haga, no? Y bueno. Enterado, gracias. Sí. Entendido. Entendido, es que luego digo enterado, gracias. Entendido. Sí. Sí, sí, es cierto. Sí, como el alcohólico, ¿no? El alcohólico no está Exacto. enfermo. Y la Biblia dice el enfermo de alcoholismo cuando la Biblia le llama borrachos, y es Sí, pecado, ¿no? exacto. Fíjate, ¿no han visto un comercial de Tang? Fíjate nada más lo sutil Ah, Ay, sí, sí, es horrible. sí, horrible. que entra el padre y ve al hijo pintándose los ojos, y ay, qué chulo me veo, ¿no? Y en eso entra el papá y pone su cara de sorpresa, y después, ay, abraza y dice, únete a la diversidad, o a la diversidad de sabores. O sea, lo camuflajean que a la diversidad de sabores. No sé si captan lo subliminal de todo esto. ¿Sí Sí, lo han visto ese comercial? sí, sí, Es claro. una manera Y como es un comercial de Tang. Tang, sí. Ahora fíjate, Dios ama al pecador, pero no pero aborrece el pecado, no acepta el pecado. Y es lo mismo con nosotros. No es que seamos homofóbicos, ¿sí? Se ama al pecador, pero tenemos que levantar la voz y decir, eso es pecado delante de Dios. Es decir, quizá te caiga muy bien, sea muy tu cuate, pero tienes que aceptar una cosa, Dios lo ve como pecado. No es que yo te esté juzgando, es que la Biblia te juzga, porque la Biblia lo dice, y para nosotros la autoridad es la Biblia, ¿no? Pero bueno. Sí, hija, pues yo creo que con respecto a eso, o sea, entender o sea, que es un pecado, así como tú le estás diciendo, ¿no? Igual como el asesino, ¿no? O Claro. sea, obviamente un asesino que se arrepiente, bueno, pues Dios reconoce el corazón contrito de un pecador, así como de un homosexual, de una lesbiana. O sea, cuando reconocen y Cristo toca su corazón y tienen esa conciencia de pecaminosidad, pues entonces, obviamente, Dios ha mostrado el amor también por todos ellos, o sea, más bien por todos nosotros, ¿no? Que igual somos pecadores, con pecados de diferente consecuencia, pero todos pecadores, ¿no? Así como los del pueblo de Esdras también, pero pues les daban oportunidad al pueblo de Israel y no, o sea, no reconocían, ¿no? Ahí estaba la dureza de su corazón y su vanidad. Exactamente. Y además el homosexual, el borracho, o sea, acepta primero que es pecado, confiesa delante de Dios que es pecado, acepta su condición de condenado al infierno, pero pone su fe en Jesucristo.
Eso no significa que ya no va a luchar con eso. Quizá pues, va a seguir teniendo las tentaciones, va a seguir teniendo, pero en Cristo hay victoria. O sea, Dios no te ha mandado a la guerra sin armas, te ha dado toda una herramienta, una arsenal para defenderte. La oración, el yelmo de la salvación, todas esas que menciona ahí en Efesios. Entonces, el homosexual, aunque vaya a seguir sintiendo esas luchas, sí, pero en Cristo hay victoria, porque si, por ejemplo, la Biblia dice, huye de las pasiones juveniles, que significa huye de las tentaciones, oye, pues si eres homosexual, eres un hombre homosexual, pues no me voy a ir a meter a un baño de vapor donde hay puros hombres desnudos porque vas a ser tentación para mí. Entonces, si tú empiezas a obedecer la palabra, vas a alcanzar victoria, ¿sí? Y quizá tal vez en la mañana digas, ya no libro esas luchas, ¿sí? Pero luchas va a haber siempre, ¿sí? Luchas va a haber Claro. siempre, pero hay victoria en Cristo si obedecemos la palabra. Si no la obedecemos, va a haber derrota tras derrota, ¿no? Ujú. Sí, Exacto. porque incluso, por ejemplo, puede haber otros pecados, Capo, ¿no? Que son más sutiles, que a lo mejor no vemos los efectos, pero por ejemplo, la soberbia, la vanidad, el orgullo, ¿no? La falta de humildad. O sea, hay muchos pecados que, digamos, a la vista, o sea, que son pecados del corazón también, ¿no? O sea, como el Señor escudriña, o sea, el Señor nos conoce perfectamente bien y ya cuando el pecado se manifiesta en acción es porque ya sabemos que anduvo revoloteando más de 1000 veces en la cabeza, ¿no? Claro, sí, exactamente. No hay pecados grandes ni chiquitos. Ante Dios es pecado y punto, ¿no? Entonces es como, ya ves que a veces dicen delitos de cuello blanco, que el tráfico de influencias, que el dedazo, que le llaman Ah, sí. delitos de cuello blanco, pues así también hay pecados de cuello blanco, muy sutiles, muy inocentes, todo, pero Claro. a fin de cuentas, como es tú, la soberbia, el deseo de controlar, todos esos también son la codicia, sí, la avaricia, Ujú. pecados de cuello blanco, ¿no? Pero al fin pecados, te digo, delante de Dios no hay pecados chiquitos ni grandotes, es pecado y la paga del pecado es muerte, y la solución para todo pecado es Jesucristo. Amén. Ya cállanos, Brenda. Está muy bueno el tema. Muy bien. Bueno, entonces seguimos con ¿qué reacción tuvo El Esdras? viejo, ¿no? Cuando nosotros veamos selección a otros y nos negamos. Perdón. Ah, No se escuchó lo último, ¿eh? no, Sí, pues sí, ya. seguimos, Brendis. Ok, sí, muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué reacción tuvo Esdras cuando escuchó todo esto que le estaban confesando los príncipes, los gobernadores. ¿Qué es lo que hizo Esdras? Vamos a ver. Versículo 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. O sea, aquí, por ejemplo, estamos viendo que ellos salieron de este exilio. ¿Por qué? Bueno, primeramente, los asirios y los babilonios fueron los que los llevaron cautivos. Primero fueron los asirios con Israel y después los babilonios con Judá. Los llevaron cautivos. ¿Por qué? Porque Dios así lo permitió. Porque usó a estos reyes, pues que eran, ¿cómo se puede decir? Eran los gobernantes del mundo. Los usó para hacer juicio contra su pueblo, porque su pueblo no había entendido nada. O sea, tanto que pasaron, tanto que les dijo, no pequen, no sean idólatras, sigan mis leyes, mis mandamientos. Nada de esto entendieron, entonces tuvo que llevarlos al cautiverios, ¿no? Los tuvo que llevar al exilio. Entonces vemos que Esdras conocía la historia, porque Esdras, como habíamos dicho anteriormente, era sacerdote, pero él se sabía la ley de pe a pa. Incluso todos los días la escribía y él era un erudito en la materia, aparte de que estudió, se les consideraba que estudiaban derecho y todo, como lo vimos la vez pasada, no sé si recuerdan. Él era un erudito en la materia, entonces él sabía perfectamente que este pecado no era un pecado pequeño, como decíamos hace rato, ¿no? Que para Dios no hay pecados pequeños, pero este pecado era algo que iba a trascender para los judíos en este caso,
para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios podía haber determinado, porque Él es soberano. Él pudo haber dicho, volvieron a pecar, vamos a volver a darles juicio. Incluso Esdras pensaba que podía ser un juicio final, ¿no? Lo último. Por eso es que Esdras rasgó sus vestidos y se arrancó la barba. Esto era señal de un dolor muy intenso, muy fuerte, de decir, mi pueblo ha pecado contra ti, ¿no? Entonces vemos que esta era una expresión externa de un espíritu dolido y perturbado debido al pecado que su pueblo estaba cometiendo. Al ver al pueblo volver a los viejos senderos que traerían otra vez al juicio sobre ellos. O sea, él estaba viendo que su pueblo estaba volviendo a caer en la idolatría, volver a caer en todas estas abominaciones que Dios no detesta, bueno, que Dios no quería para su pueblo, que eran apartados por él, y pues le dolió, ¿no? Imagínense, arrancar tu cabello, tu barba. O sea, rasgar las ropas ya lo habíamos visto, ¿no? Anteriormente con Moisés y con el pueblo de Israel. Pero ya arrancar tu cabello y tu barba era señal de algo que Esdras no podía con este pecado. Exacto. Imagínate la Sí, la desesperación que sentía Esdras, porque él sabía, como les dije, él sabía la ley de Dios y sabía qué podía pasar, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que continúa. Versículo 4. Y se me juntaron todos los que temían la palabra del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Bueno, si cambiamos la diapositiva, Japón, esto que dice aquí Esdras y se me juntaron todos los que temían la palabra del Dios de Israel, pues eran los que no estaban de acuerdo con ellos. Es lo que estamos diciendo ahorita. O sea, nosotros estamos en este mundo y vemos tantas cosas, como lo que acabamos de comentar, del LGBT y de todo esto, pero no quiere decir que vamos a seguir lo que ellos dicen, no quiere decir que vamos a ser mundanos, ¿no? Por eso nosotros somos apartados de Dios, somos como un remanente que creemos en la palabra de Dios, que seguimos sus lineamientos, que sabemos cuál es el diseño de Dios y que estamos leyendo la palabra de Dios para saber qué es lo que Él quiere de nosotros, ¿no? Entonces, vemos que este remanente, estas personas no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo el pueblo, ¿no? Que estaban pecando y casándose con mujeres, de naciones paganas, ¿no? No es tanto que dijeras, o sea, no es que Dios discriminara a estas personas, sino Él sabía que el pecado los iba a llamar a su pueblo. Y desde un principio se los dijo, o sea, la cosa es que no había quien les dijera lo que decía la ley, ¿no? Porque los mismos levitas y sacerdotes estaban haciendo estas cosas. Entonces, no es justificación, pero nadie les dijo que tenían que leer la ley. O sea, ellos tenían acceso a esta ley de cierta manera, ¿no? Pero nadie, como en este caso Esdras, que llegó a Jerusalén para poner orden a esta situación. Digo, no se justifica, pero realmente nadie les dijo, si los sacerdotes y los levitas lo hacían, pues ellos también lo iban a hacer. No sabían lo que la ley de Moisés que Dios les había dado, quiero pensar yo, ¿no? Pero Dios más bien ignoraban la ley de Moisés, porque yo me atrevo a pensar que sí la sabía, pero la ignoraban, hasta que vino Esdras a poner orden. Así es, Armandito. Sí, pero vemos que hay un remanente, ¿no? O sea, cómo ese remanente no se fue a lo que el mundo dice, sino que dijo, nosotros sabemos que esto no se debe de hacer. Y se juntaron con Esdras para... Esos eran los que sí leían la ley
de Moisés, el remanente, por decirlo así, que se apartaba y que no hacía las cosas que hacían los demás, en este caso los líderes, Ajá. sacerdotes, levitas, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces vemos que los que temían las palabras, pues era este remanente. En contraste con los que habían participado en los matrimonios mixtos, había aquellos que los contemplaban como una abominación. O sea, ellos veían que eso que estaban haciendo este pueblo estaba mal. Los tales temieron grandemente el juicio del Señor otra vez sobre ellos y se sentaron con Esdras hasta la reunión del pueblo para el sacrificio de la tarde, cuando había de seguro oración pública y confesión, con Esdras ayunando, lamentándose y orando, en un esfuerzo por llevar a los príncipes y al pueblo al arrepentimiento. Es lo que les digo. Nosotros sí tenemos que hablarles de la palabra de Dios, pero sobre todo tenemos que orar mucho para que Dios tenga misericordia de ellos, ¿no? Sí. Entonces, pues vemos que versículo 5. 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios, y dije, bueno, esta oración que va a decir Esdras, ahorita que les voy a compartir que dijo Esdras, es la oración sacerdotal intercesora y confesión de Esdras, como la de Daniel. ¿Se acuerdan la confesión que hizo Daniel cuando ya dijo, ya se cumplieron estas 70 semanas, Señor? Él hablaba con Dios y todavía seguía hablando cuando llegó el ángel Gabriel. O sea, todavía ni terminaba de hablar y ya estaba contestando la oración de Daniel, ¿no? Pidiendo Daniel 9, ¿no? misericordia. Daniel 9, Daniel. sí. Sí, es lo que te iba a comentar, Brendis. Aquí, leyendo, hay mucha similitud en la oración de Nehemías con la de Daniel, sobre todo porque se identifica con los pecados. O sea, si analizamos, dice nuestras iniquidades, nuestros delitos, o sea, no dice sus iniquidades, o sea, él se pone, él está hablando en primera persona del plural, se está incluyendo como un acto de identificación. Lo mismo hizo Daniel, no dijo, es que Ajá. el pueblo te desobedeció, no, dijo, hemos desobedecido y etcétera, ¿no? O sea, es algo interesante que no dice ellos, sino Ellos, se incluye, exacto. se incluye como un acto de identificación con el pecador, ¿no? Ajá, y me gustó mucho cuando yo lo estaba leyendo, dije, wow, o sea, no es como lo que hizo Adán, ¿no? Cuando le dijo Dios, ¿qué has hecho? Y Adán le dijo, pues la mujer que tú me diste, y la mujer, ¿tú qué has hecho? No, pues la serpiente. O sea, ellos nunca aceptaron su pecado realmente, ¿no? Entonces, Exacto. aquí Esdras estaba haciendo lo correcto, estaba diciendo, todos hemos pecado, todos somos pecadores, Así ¿no? es. Entonces se incluía él, aunque él no los hubiera cometido, él se incluía en esto. Bueno, ahorita vamos a ver la oración, van a ver que está bien bonita. Pero bueno, vemos que Esdras, lo que hizo fue orar, ¿no? Entonces, wow, o sea, a mí me gustaría tener una clase, o no sé, una guía de cómo orar, porque les he de confesar que yo oro, pero oro cuando estoy acostada, que me voy a levantar. Oro cuando estoy lavando los trastes, ¿no? Oro incluso cuando estoy leyendo la palabra de Dios, estoy hablando con Dios. Pero realmente, ¿cómo es que se tiene que orar? O sea, tengo que tener un día, un lugar, un momento exclusivo para orar, o puedo orar en cualquier momento. O sea, yo realmente cuando veo esta oración de Esdras, digo, wow, o sea, la verdad es que es una oración, pues que todos debemos aprender, ¿no? Pero ¿cómo es que se tiene que orar? Yo creo que, bueno, este es un tema que pues yo creo va a ser para otra clase, pero sinceramente a mí me gustaría saber ustedes cómo oran, porque yo no sé si estoy haciendo bien orar así como yo oro, o qué capítulo, o qué libro me puede decir cómo es que tengo que orar. Ay, No he llegado a ese momento. bueno, sí. Bueno, no sé, a lo mejor, ¿cómo te diré, Wendy? O sea, yo creo que la oración que tenemos es como nuestra oportunidad, el privilegio de tener comunicación con Dios directamente. Y
a lo mejor sí hay como que ciertos elementos que debe de tener nuestra oración, como agradecer primero, dar honra y gloria a Dios, porque el parámetro que tenemos de oración es la misma que Cristo hizo, y creo que ese es el Padre Nuestro, ¿no? Creo que está en Mateo, ¿verdad, Japo? O no sé si Sí, el Padre Nuestro. Exacto. Entonces, pues primero reconocer la deidad de Dios, reconocer su creación, reconocer su poder y posteriormente, pues hacerle saber al Señor nuestras súplicas. Pero yo creo que la oración tiene que ser primeramente, o sea, legítima, ¿no? O sea, que realmente sea de nuestro corazón hacia Dios, porque a lo mejor podemos hacer una oración muy similar muchas veces y empieza a mecanizarse y ya no tiene el mismo sentimiento, ¿no? O a veces eso nos funciona y ya, si seguimos por lo menos algo como una guía, dices, bueno, es que así ya no me desvío, ¿no? Ya mi oración tiene más estructura. Pero yo creo que la oración, pues puede ser todo, en todo momento, o sea, no importa que estemos lavando los trastes, que estemos barriendo, por ejemplo, Uriel, él dice que va manejando y en cuanto se sube a la camioneta empieza a orar y va, o sea, en el trabajo va haciéndolo. Yo, pues, generalmente así como tú, Brendis, en la mañana me levanto y primero, pues, obviamente doy gracias a Dios y todo. Y ya durante el día, en los momentos que voy teniendo, igual voy dando gracias a Dios. Pero yo creo que en el caso de Esdras, y en el de Daniel también, yo creo que tenía, o sea, era el momento preciso para clamar a Dios, ¿no? Y a veces nosotros tenemos una oración de clamor y una oración de gozo, una oración de agradecimiento. Entonces, dependiendo de qué motiva nuestra oración, pues es también la intensidad, ¿no? Y yo creo que aquí en el caso de Esdras, pues es una oración muy profunda, pero también por la gravedad también de la situación, de los hechos, ¿no? O sea, yo, bueno, recuerdo, ¿no? Cuando estaba enferma Ani, mi papá, pues, hincada, ¿no? Y oras y le pides a Dios y sabes que, pues que en algún momento vas a encontrar la voluntad de Dios, pero, pues a veces en los momentos de desesperación es cuando más, vaciamos nuestro corazón con el Señor, ¿no? Entonces, ahora la angustia, ¿no? Que está describiendo Esdras en el capítulo, pues es una oración así de mucha, de desesperanza, de temor, exactamente, y de angustia, ¿no? De saber, o sea, cómo había fallado el pueblo y bueno, él, como dice Japón, ¿no? Incluyéndose también, incluyéndose porque sabía, ¿no? Él no quería desagradar a Dios y sabía que lo que estaban haciendo pues lo agradaba y estaban faltando, ¿no? Pues a todo lo que Dios había hecho por ellos. Pero no sé si alguien más tenga otra opinión. Más, Pero esa es mi experiencia, Brendis, esa es mi experiencia. Gracias, Patita. más que otra opinión, más bien, no es tan simple como parece, como dice Miguel Núñez. Miren, yo creo que la oración es todo un capítulo aparte, porque mira, por ejemplo, vemos en la Biblia, para empezar, la posición. En la Biblia vas a encontrar que unos oran hincados con los ojos cerrados, vas a encontrar gente que se están orando de pie, con los ojos abiertos y mirando al cielo, otros sentados, como Daniel, ¿sí? Más que la posición corporal, importa la posición del corazón. Esto nos lleva a lo que dijo Jesús, es necesario que oremos en espíritu y verdad. Yo creo que eso es lo que cubre todo, en espíritu y verdad. Orar a Dios en espíritu, sabiendo que es por medio del Espíritu Santo, no es un lugar especial donde tengas que orar para que Dios te escuche. Jonás oró dentro del vientre de un gran pez. Entonces, no importa el lugar porque la oración es en espíritu y en verdad quise que sea de lo profundo de tu corazón, sincera, por así decirlo, ¿no? Sí, otra de las características de la oración es que debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios también, porque a veces, como dice Santiago, no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para vuestros deleites, ¿sí? Pablo nos manda a orar sin cesar. Eso no quiere decir que las 24 horas del día te la pasas orando,
porque si no, ¿a qué horas vas a hacer de comer, no? Y llega el marido y no hay comida, es que estuve orando, sí, porque dice la Biblia, a veces no, orar sin cesar lo entiendo como que orar en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Hay oraciones que pueden ser muy elaboradas, quizá puedas dedicarte 2 horas a orar, pero puede haber oraciones también, oraciones tipo express. Miren, si ustedes están ahí en Esdras 9, nada más aváncenle a Nehemías 2, ¿sí? Ok. Y vean cómo oró Nehemías ahí. Ajá. Están ahí en... Nehemías Sucedió, 2. sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. El que está hablando es Nehemías, acuérdense que él era copero. Pero, Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Porque presentarte ante el rey con cara de sargento mal pagado, te podían mandar a matar al rey. Dice, pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué temió Nehemías? Porque no debía presentarse con tristezas delante del rey, ¿sí? Dice, y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Ve lo que dice ahí. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo, bueno, ya veremos eso más adelante. Pero dice, oré a Dios. ¿Creen que Nehemías dijo, permíteme, me voy 2 horas y ahorita regreso, voy a ir a orar? No, tuvo que haber sido una oración. Señor, ayúdame en este momento, dame gracia delante. Una oración de 5 o 10 segundos. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho nosotros ante cualquier peligro? Señor, ayúdame, sácame. Y está uno orando sincero, pero tu oración duró 5 o 10 segundos. Y eso no la hace de menos valor que si estuvieras 2 horas orando a Dios. Yo creo que entonces hay que ser flexible en cuanto las las cuestiones, circunstancias. sí, ¿no? Porque igual de valiosa es una, lo importante es que sea en espíritu y en verdad, creo, ¿no? Y ya después los elementos de la oración, que si primero alabando al Padre, presentando nuestras peticiones, nuestras súplicas y etcétera, bueno, ya, por eso les digo que esto es cosa de todo un estudio aparte que a lo mejor ya Brandis no lo da. Ah, no, yo quiero tomar un estudio de oración porque la verdad, yo quiero ser una mujer de oración y a veces yo sé que fallo mucho. Y como les digo, yo me acuerdo mucho de David, ¿no? Que incluso le decían que estaba loco porque hablaba solo, ¿no? Entonces yo, bueno, pero era porque estaba orando con Dios, estaba hablando con Dios, ¿no? Entonces, aunque la gente lo tomara de loco, él estaba, o sea, tenía una relación con Dios que por eso Dios le dijo que era conforme a su corazón, ¿no? Pero entonces yo sí quiero tomar un curso, un estudio de esto de oración, porque muchas veces me preocupa el hecho de que, pero ahorita ya me lo aclararon y ve, o sea, qué padres son estos estudios porque tomamos temas que nos ayudan para que podamos servir a Dios. Ahorita que dijeron, no importa la posición, yo muchas veces digo, es que he visto películas que dicen que tienes que tener un cuarto y que en el cuarto tienes que ir a orar, que tienes que orar de rodillas. Entonces digo, no estoy haciendo lo correcto. Bueno, Eso es lo que me preocupa, ¿no? a ver si yo tengo por ahí un estudio, algo de eso, para saber nomás en cuántas posiciones se encuentran en la Biblia de posiciones de orar, porque finalmente, más que la posición corporal física, es cómo está tu corazón delante de Dios. Puedes estar orando de rodillas y con pecado no confesado, pues como que aunque estés de rodillas, ¿no? Claro. O sea, son varios aspectos que hay que tomar en cuenta, pero sí es interesante todo esto. Normalmente en Es la oración fallamos interesante. mucho, pero pues mientras sea sincera de corazón, pues, pero A seguir así. podemos mejorarla. Ahora, Yo también me uno, Luis, también me gustaría tomar un curso de oración porque también me cuesta mucho trabajo concentrarme para poder orar. Me falla todavía. Y a pesar de que le pido al Señor que me dé entendimiento y bueno, que Él me ayude a poder, este, para poder comunicarme con Él. bueno, pero mira, hermanita, en Romanos, acuérdate, en Romanos, el Espíritu Santo intercede delante de nosotros con gemidos indecibles. O sea, fíjate, nosotros debemos orar al Padre. Así Jesús lo puso, Padre nuestro que estás en los cielos. A Él va dirigida la oración, al Padre, en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, a lo mejor uno puede pensar,
híjole, ¿será que Dios está entendiendo lo que le quiero decir? Si parezco Cantinflas, luego ni yo mismo me entiendo. No, no pienses eso. El Espíritu Santo intercede, o sea, a lo mejor ni tú te entiendes, pero Dios sabe exactamente lo que tú quieres decir y el Espíritu Santo traduce tus cantinfleadas en algo inteligible para Dios. Entonces, no, Exacto. no penses que es que no me expreso bonito, porque hay personas que utilizan términos muy rimbombantes y todo, pero también Jesús dijo, no crean que por su mucha palabrería van a ser escuchados, ¿no? También hay que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? Creo que lo principal es cómo está tu corazón delante de Dios. Claro. Y Esdras preparó su corazón, ¿no? O sea, Exactamente. entonces, Yes. entonces también vemos que Esdras, pues como en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía, entonces estaba con Esdras el Espíritu Santo, ¿no? Porque esta oración estaba preciosa, o sea, esta oración está bien bonita, ahorita que la leamos vamos a ver. Entonces, como dices, el Espíritu Santo es el que nos guía y el que le traduce a Dios lo que nosotros le queremos decir, que Dios todo lo sabe, ¿no? Por eso es la Santa Trinidad, porque es Dios en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, pues ahorita ya entendí muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, sigamos. Versículo 6. Esta es la oración de Esdras. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Subrayen nuestra, porque como dice, Esdras estaba incluyéndose en este pueblo pecador, aunque él no lo haya cometido, pero él estaba dentro de, porque él dijo, todos somos pecadores, ¿no? Los tengo subrayados. Ah, bueno, yo ya lo subrayé también. Entonces, aquí me llamó mucho la atención cuando dijo, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, o sea, perdón, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. O sea, ¿con qué cara? O sea, yo quiero pensar, ¿con qué cara nosotros le podemos pedir algo a Dios? O sea, eso es lo que es la misericordia de Dios, ¿no? Porque aunque somos pecadores, Él tiene misericordia de nosotros. Él nos escucha a pesar de que somos pecadores y que no merecemos su misericordia, no merecemos la gracia que Él nos da. Aún así, Él nos escucha, ¿no? O sea, nada más pensando en cómo debemos sentirnos ante la presencia de Dios, humillarnos ante Él, ¿no? Entonces aquí vemos a un Esdras que se está humillando ante el Padre, ¿no? Porque dice que él está confuso y avergonzado, que no tiene ni cara para verlo, no puede levantar su rostro, porque todas A las pesar de que iniquidades, no había cometido ningún pecado, se estaba identificando con el pueblo de Israel que sí los había cometido. A eso me atrevo a pensar que por eso es que se está hablando en primera persona, como si él hubiera cometido esos pecados también. exacto, sí, Armandito, se estaba identificando, o sea, no estaba dejándolo solo, ¿no? Estaba Brendis, viéndose. a lo mejor antes de que avancemos un poquito, nada más algo que también estábamos comentando es que Esdras de alguna forma se siente responsable porque pues él también tenía que ver con la, digamos, la edificación espiritual del pueblo, ¿no? Entonces, cuando ve que no hay respuesta del pueblo, pues él mismo también se siente defraudado, ¿no? En el sentido de decir, bueno, algo, o sea, después de que les hemos enseñado, después de que hemos estado pasando por todo eso, y si él tenía alguna responsabilidad espiritual, bueno, pues entonces se sentía también mal, ¿no? Porque decía, bueno, a lo mejor él se incluía también, estamos haciendo algo mal, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que él, como era sacerdote, pues se sentía responsable de hablarles de la ley, de decirles, ¿no? O sea, todos en algún momento nos sentimos responsables. Por ejemplo, lo que estamos diciendo de estos LGBT y todo, si nosotros tenemos la oportunidad de hablarle a uno de ellos, es, y no lo hacemos, entonces estamos también estamos en el pecado, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, pero
es lo que yo quiero entender, que debemos de hablarles siempre. Y ahora bien, no tenemos la oportunidad de hablarles, pues hay que orar por ellos. Pues hay tantas cosas por las que orar por este mundo que no acabaríamos, ¿no? Entonces, también somos responsables por no orar por estas personas, ¿no? Entonces yo creo que es lo que sentía Esdras, se sentía dentro de, ¿no? Por eso se incluía en este pecado que el pueblo estaba cometiendo. Dice, versículo 7, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubren nuestro rostro como el día. Lo que les decía, que Dios permitió que estos reyes paganos fueron siervos de Dios. Ciro fue siervo de Dios, Nabucodonosor fue siervo de Dios. ¿Por qué? Porque él les sirvió a Dios para sus propósitos, ¿no? Entonces aquí Esdras está diciendo que nos has entregado en manos de estos reyes paganos, pero sin embargo nunca nos abandonaste, nunca nos dejaste. A pesar de que estábamos en una ciudad que no era de nuestra y que éramos gobernados por reyes paganos, tú siempre estuviste ahí con nosotros, ¿no? Como la nube cuando estaban en el éxodo, ¿no? Que estaban en el desierto, siempre estaba la nube de fuego, nunca los abandonó, siempre los proveyó de todo, ¿no? De alimento, de agua. Entonces, Esdras está diciendo, a pesar de que tú nos llevaste a este cautiverio con estos reyes, tú nunca nos dejaste, nunca nos abandonaste, ¿no? Dice, y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. O sea, aquí está hablando del remanente, de que a pesar de que pues hay tanto pecado en el mundo, siempre va a haber personas que van a escuchar la palabra de Dios y que van a querer seguir sus mandamientos, porque ese es el pueblo elegido por Dios, son los que Dios ha elegido ya desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces está hablando de que el santuario, dice, darnos un lugar seguro en su santuario, es como aquí dice, se me va la palabra, pero gracias a nuestro buen amigo Juan, dice que es una figura del lenguaje que indica permanencia y prominencia. O sea, que eso quiere decir que Dios nunca los abandonó, que siempre les permitió regresar a Jerusalén y construir este templo para que ellos se refugiaran. Dios nunca los dejó, ¿no? Entonces, Esdras está haciendo mucho énfasis en que Dios siempre ha tenido misericordia de ellos, a pesar de que ellos siempre han sido pecadores, ¿no? O hablando en general, que siempre hemos sido pecadores, Dios nunca nos ha abandonado y siempre ha estado con nosotros, ¿no? Adelante, Japo. Sí, y Dios siempre mantiene un remanente fiel. Por ejemplo, en los tiempos de Elías, que él pensaba, pues ya todos están descarriados, yo soy el único, y Dios dice, no, me he reservado un remanente fiel que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y siempre Dios mantiene un remanente fiel, siempre, gracias a Dios. Y miren, por implicación para nosotros. Estos grupos de estudio por Zoom, ¿te acuerdas? Éramos 10, 15 personas, ¿sabes? Pues te Sí. puedo decir, pero el remanente fiel es el que sigue ahorita. Y gracias a ese remanente fiel, porque es gracias a Dios, siguen estos estudios adelante, que para nosotros han sido de bendición, ¿no? Bueno, hablo a título personal, a mí me ha ayudado mucho. Y eso que no soy yo el que está enseñando, me ha servido mucho. Entonces, Dios siempre se mantendrá un remanente fiel. Acuérdate, también en Apocalipsis vamos a ver un remanente fiel y todo. Y siempre vamos a ver eso en Dios, que todos andarán desbalagados, pero Dios siempre mantiene un remanente fiel, fiel a su palabra, con hambre y sed de su palabra, ¿no? Así es. Sí, adelante.
y todavía lo vamos a ver en Apocalipsis, ¿no? Claro, El remanente que Dios tiene. así es. Los 144,000 Ujú, es un remanente, ¿no? así es. Muy bien. Entonces, versículo 9 dice, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia. Si gustas cambiar, por favor, la diapositiva. Inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Bueno, aquí vemos varias situaciones. Les dio, fíjate, la permanencia y prominencia, o sea, que Dios nunca los abandonó. ¿Por qué? Porque les dio siempre un lugar donde protegerse y cobijarse. Dios es fiel a su pacto al restaurar a Israel y a su templo. O sea, Dios es un Dios de pactos que siempre cumple sus pactos. Los judíos eran vulnerables ante las naciones. Junta en... Ay, perdón. Bueno, Israel siempre fue vulnerable ante las naciones paganas y recuerden que cuando regresaron a Jerusalén, pues todavía no estaban las murallas, ¿no? Pero Esdras hace mención aquí como muralla refiriéndose a la protección que Dios les ha dado, porque Dios es su muralla, es su protección. Y a pesar de que no tenían estas murallas, ellos siempre fueron protegidos por Dios. O sea, Dios nunca los abandonó. Entonces vemos estos elementos que Esdras nos está diciendo, qué es lo que para él es que Dios esté con ellos, ¿no? Haciendo como una figura del lenguaje, que las murallas, que ¿cómo se llama? Que el lugar donde los protege, donde los cobija, porque él está reconociendo todo esto que Dios ha hecho por ellos. Versículo 10. Dice, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Aquí está diciendo, como otra vez volvemos a hacer mención, hemos dejado tus mandamientos. No han cumplido sus mandamientos. El pueblo de Dios no ha seguido los lineamientos que Dios les ha dicho desde la ley de Moisés, ¿no? Y a pesar, como dice Pati, o Armandito, alguien comentó, ya sabían las leyes. De cierta manera no es que estuvieran ignorantes en las leyes, por algo sabían que estaban exiliados, ¿no? Y sus padres han de haber comentado algo a las nuevas generaciones. No eran ignorantes, sino que no querían saberlas. Se hacían de la vista gorda, ¿no? Que la Virgen les habla. Que se hacen como que la Virgen les hablaba, porque realmente tenían conocimiento de eso, pero no lo leían, no lo estudiaban como Esdras, que era un erudito de la ley de Dios. Dice, versículo 11, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con sus inmundicias. O sea, aquí está reconociendo Esdras que desde un principio les dijo que abandonaran, que estas naciones las destruyeran, que no se unieran a ellas porque eran abominaciones, o sea, hacían cosas abominables, cosas que no le agradaban a Dios, ¿no? Todo eso ya estaba escrito en Deuteronomio 7, que les prohibían, que más bien les pidió el Señor que a la tierra de Canaán, donde iban a ir, que destruyeran a todas esas naciones y que no tuvieran, que no se mezclaran con las personas de por ahí, de los Canaán, pues sí, toda la tierra de Canaán, los jebuseos, todos los geteos, todos los que mencionamos hace A rato los feos. precisamente porque podían caer en la idolatría y sobre todo por las abominaciones que hacían todos esos pueblos. Digo, ya venía
estipulado en Deuteronomio 7. Sí es. Así es. Sí, es cierto, hermanito. Ahí está, siempre Dios se los dijo y ellos nunca hicieron caso, ¿no? Y no es que fueran ignorantes, más bien no querían conocer la palabra de Dios. Era hablando de eso, Brendis, perdón. Eh, una cosa es pecar por ignorancia, ¿sí? Que Dios no lo excusa, de todos modos Dios juzga el pecado aunque sea por ignorancia o en ignorancia. Y otra cosa es pecar en rebeldía. O sea, cuando ya sabes algo y aún así pecas, es peor que pecar en ignorancia, ¿sí? Y ellos yo creo que más que ignorancia era rebeldía, porque ellos tenían conocimiento de la ley de Moisés tantos años. Lo que pasa es que no les importaba la ley y estaban actuando en vil rebeldía, por eso les fue como les fue. Ujú. Sí, exacto, era rebeldía, no eran ignorantes, era rebeldía, no querían conocer, ¿no? Como diciendo, a ver, bueno, si no hago caso, pues, pues no me va a llegar el juicio, ¿no? Pero no, Dios no puede ser burlado, Él todo lo sabe. Versículo 12. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas. Este es prácticamente un resumen de la ley que dice Armandito de Deuteronomio, de lo que no debían hacer, ¿no? Y esto traería, que si lo hacían, iba a traer juicio o maldición, ¿no? Porque también nos habla de las bendiciones, que es lo que tenían que hacer y Dios les iba a mandar bendiciones. Entonces, esto es como un resumen de lo que no debían hacer y lo hicieron, ¿no? Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Versículo 13. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hablamos de los que no estaban de acuerdo con el mundo, de los que no seguían al mundo y de los que se apartaban para Dios, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que era una situación parecida al del Éxodo, ¿no? Cuando los israelitas se implicaron en la idolatría y en la inmoralidad, encabezados por Aarón, quien se encaró luego con Moisés. Es algo así parecido. Versículo 14. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. Acuérdense que estas eran preguntas retóricas, ¿no? Eran como que, a ver, contéstame, ¿esto lo tenemos que seguir haciendo? Le podían decir al pueblo, ¿esto lo tenemos que seguir haciendo? Pues obviamente no, ¿no? O sea, no es que no lo supieran, sino que sabían la respuesta de que no tenía que ser así. Entonces dice, no te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape. Pues obviamente sí se iba a indignar contra ellos, ¿no? Pero esto lo hacía como diciendo, él lo sabía que no tenía que ser. Sin que quedara remanente. Esdras temía que este pecado pudiera llevar al juicio definitivo de parte de Dios y a la abrogación de los pactos incondicionales de Dios, pero que vemos que Dios es un Dios de pactos y que nunca va a dejar a su pueblo, ¿no? Que a pesar de que cometen estos pecados, Dios en su infinita misericordia los llama nuevamente al redil para que ellos no sigan en este pecado. Siempre va a poner personas, circunstancias, que nos va a hacer volver al redil, ¿no? Entonces, Dios nunca nos va a abandonar, porque seguimos en el mundo y el mundo puede hacernos caer en pecado, pero si nosotros reconocemos que estamos pecando y nos arrepentimos y lo confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no nada más nos perdona, sino también nos limpia de toda maldad, ¿no? Entonces, bueno, esa es la misericordia de Dios.
Versículos 15. Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado en un remanente, y sigue hablando del remanente, de que ellos son ese remanente que no están de acuerdo con el mundo, que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Entonces aquí el comentario de John MacArthur está muy interesante. Dice, no es posible estar en tu presencia. Todos estaban contados como culpables y no tenían derecho a estar en presencia de Dios, pero acudieron contritos buscando la gracia del perdón, que es este remanente que se arrepiente del pecado y que quiere seguir la voluntad de Dios y sus mandamientos, ¿no? Entonces, vemos que no es por obras, no es por obras para que nadie se gloríe, es por la salvación, es por la separación que Dios hace de las personas. No es porque yo me porté muy bien y Dios tienes que salvarme, no, es porque Dios ya me apartó, ya me escogió. Por pura gracia soy salva por medio de Jesucristo, ¿no? Y es este remanente del que hablamos en Romanos 27. Espérame tantito. Romanos 27. No, Como Romanos va la 11, inflación, ya yo 27. creo ya hay 27. Es 11:27. Vamos a leerlo porque hablas acerca del remanente. Ya más para que nos quede claro esto y terminamos. Romanos 11:27. Dice, vamos a leer desde el 25, ¿no? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, bueno, aquí nos habla precisamente de que a pesar de que somos pecadores, a pesar de que hemos cometido todas estas iniquidades, Dios tiene misericordia de nosotros, de su remanente, de los que creemos en su palabra, de los que creemos en su plan de redención, porque Dios es justo y Él es lo que quiere, que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón para que seamos salvos y Él nos da vida eterna. Entonces, esa es la misericordia que Dios nos da a su remanente, ¿no? Y eso, bueno, ya terminamos aquí. Muchas gracias. Amén. Muy bien. Gracias a ti, Berenice. Sí, este texto que le acabas de leer, evidentemente se está refiriendo a Israel, ¿verdad? Sí. Cómo Sí. Dios no ha desechado a su pueblo, cómo Dios todavía es fiel a sus pactos y Dios va a restaurar a Israel. Sí, o sea, hay implicaciones para nosotros, pero el texto habla de Israel, ¿no? Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, lo que Dios da no lo quita ya. Y Dios hizo una promesa a Abraham y Dios la ha de cumplir en ese remanente fiel, del cual Dios va a tener misericordia cuando el Señor regrese nuevamente. Dios va a cumplir todas las promesas hechas a Abraham en Israel. Sí, porque algunos dicen, no, es que ya se están cumpliendo en la iglesia. No, Dios prometió a Abraham y sobre el pueblo de Abraham tienen que ser esas promesas, ¿no?
Pero si el pueblo está en desobediencia y en rebeldía, sí, pero va a llegar el día en que Dios va a tener misericordia de un remanente fiel. De acuerdo a Zacarías, va a ser la tercera parte del pueblo de Israel sobre la cual Dios va a cumplir todas esas promesas. Aquí. Muy bien, Ujú. muchas gracias. Gracias a Dios. Gracias. ¿Algo más que quieran compartir? Yo tenía algo, pero no creo que ya. Es que nos fuimos interrumpiendo a Brendis mucho ahora. Sí, Ah, perdónanos este capricho infantil, Brendis. pues es que solamente así como dice, pues no, después ya se nos olvida, ¿no? Sí. Y en el Sí, momento ya es como voy que, anotando para que no se me olvide. sí, Pero muy bien, pues, y dice el dicho, a grandes males, grandes remedios. Había un terrible mal que eran los matrimonios mixtos, y en la próxima semana Armandito nos va a decir el gran remedio, ¿no? A grandes males, grandes remedios. Sí, Al toro por los cuernos, sí, Armandito sabe de esto. Entonces, sí. el problema eran los matrimonios mixtos. Vamos a ver cómo se resuelve esta situación. lo importante aquí es que se dieron cuenta del pecado, se dieron cuenta que estaban haciendo mal para que pudieran poner una solución y ya no siguieran haciendo lo mismo. Y lo que va a hacer Esdras la siguiente semana, que nos explique Armandito, pues va a ser pues muy radical, pero recordemos que nosotros somos radicales en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, Ajá. Y esto apunta que lo primero que uno tiene que hacer es primero reconocer el pecado para seguir avanzando en la santificación. Si no reconoce uno el pecado, pues vamos a seguir cayendo en los mismos errores. Hay que reconocer el pecado. Una vez que ya está identificado el pecado, hay que tratarlo como Dios dice. Pues dice Pablo a Timoteo, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñarnos, ¿sí? Para redarguirnos, para corregir. corregirnos y para instruirnos en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado, ¿sí? Para toda buena obra. Para toda buena obra, sí. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra perfecto es telión, que quiere decir maduro. No perfecto en el sentido de que ya no Maduro. pequemos, sino madurar, ir madurando. Completamente desarrollado. Exactamente, totelión. Y entonces, en la Biblia tenemos todo lo que se necesita para estar enteramente preparado para toda buena obra. Eso habla de la suficiencia de las escrituras. No necesitamos ahí ni psicología, ni motivacional, ni filosofía de Sócrates, ni nada. La Biblia es suficiente para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, pero todo comienza por reconocer nuestro pecado. Una vez que reconocemos el pecado, como dice Proverbios 28:13, lo confesamos y nos apartamos, alcanzamos misericordia de parte de Dios, ¿no? Algo que parece tan simple, a veces nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Sí. Tan simple que es la Biblia, pero a veces estamos encubriendo nuestro pecado y pues entonces pues no hay bendición. Hay que venir al arrepentimiento, a la confesión y apropiarse de las promesas de Dios, de que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque a veces ya Dios nos ha perdonado y uno es el que uno mismo no se perdona, y eso es gran mistake, ¿no? Sí, claro. Así que, Sí. hombre, pues gracias a Dios por estos estudios de los viernes. Todos cansados, todos maltrechos, pero aquí estamos. Aquí estamos. Sí. Así es. Bueno, pues si ya no hay algo más que agregar, tú, Armandito, algo que quieras agregar. Una de las... Remátala, ¿no? Armandito. Nos rematamos. Remata. Nada más, bueno, en la oración de Esdras, ahí se ven varias, ¿cómo se le puede llamar? Varios aspectos de Dios, ¿no? La, su soberanía, su justicia y su misericordia. Amén. Todo eso se ve en la oración que hace Esdras, pidiendo precisamente misericordia para su pueblo, para que no, él sabía, en esa oración está diciendo que, bueno, ellos son culpables y por lo tanto la justicia de Dios sabe que Es los muerte. pueden, Ajá. pero sin embargo les pide misericordia al Señor para poder darles una oportunidad de seguir adelante. Él, y
pues sí, se queda uno admirado con esta oración de Esdras, porque si es culpable, él se declara culpable, se identifica con el pueblo, al fin y al cabo, un gran sacerdote, por decirlo. Pues, eh, esto me recuerda cuando Moisés también pedía por su pueblo, que no lo aniquilara, pues que no acabara con él porque sabía que eran pecadores, pero también pedía misericordia por su pueblo. Es tal vez una comparación burda, pero Esdras estaba pidiendo por el remanente que quedaba, que no lo fueran a destruir. Y de acuerdo con las promesas del Señor, pues ese remanente tenía que existir precisamente para que pudiera llegar el Mesías, el Salvador. Amén. Creo que me llamó mucho la atención su oración. Sí, está muy bonita. Muy bien, pues nos vemos próximo viernes en la clausura. Va a haber cena baile show de clausura y Un convivio. iniciaremos un convivio virtual. Mm. Y pues en 15 días estaremos, si Dios no dispone de otra cosa, iniciando el tremendo libro de Nehemías. ¿Sí? Yes. Fíjense, nada más resumiendo, Zorobabel reconstruyó el templo, Esdras la reconstrucción espiritual y Nehemías la reconstrucción de los muros de Jerusalén. ¿Qué es lo que nos falta? Pues muy bien, Urielón, si ya no hay nada más que agregar, pues, ¿quién es tu orador, tu oradora? Voy a ser yo. El hermano Uriel. El hermano Yo de... mero, yo mero. El hermano de- Bueno, pues vamos a orar al Señor. Señor Padre bendito, a ti te damos la honra y la gloria, Señor Padre bendito, toda alabanza, Señor Padre bendito. Te damos las gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor mío, que podamos tener un estudio más de Esdras, Señor Padre. Gracias porque nos has dado eh, por medio del Espíritu la sabiduría, Señor mío, para poder entender este libro, Señor Padre bendito. Gracias porque has puesto la dedicación, el tiempo a Brenda para que pudiera preparar este estudio, Señor Padre bendito, y que tú hayas puesto palabras en ella, Señor Padre mío, para que nos enseñara lo que tú querías que aprendiéramos, Señor Padre. Te pido, Padre, te doy las gracias, Señor Padre bendito, por cada uno de los aquí integrantes, Señor mío, que nos das esa oportunidad de poder estar aquí, Señor mío, para poder gozarnos en ti, Señor Padre, para tener una buena noche, para poder tener paz, Señor Padre, para poder tener gozo, Señor Padre Santo. Gracias, Señor Padre bendito, te pido que podamos descansar esta noche, Señor Padre Santo. Gracias en Cristo Jesús, te lo agradezco. Amén. Amén. Bien, amén. Pues muchas gracias. Aprecio su presencia en este estudio y pues los más bendecidos somos nosotros mismos, ¿verdad? Amén. Sí, y todos Bien. los que lo escuchan, Japo, porque hay un montón de visitas. Oye, pero es cuando predica ya, mando resbalo. Cuando enseña a Brenda y también ya veo que Armandito también tiene un montón de vistas. Ya también Armandito ya también tiene sus fans. Oye, pero ni Juanito No, no, MacArthur tiene tantas. No, sí, sí, sí. Oye, la predicación pasada ya también tiene 65, la de la iglesia, el servicio pasado. La de este domingo pasado, Sí. yo vi que iba en 20, pero dije, bueno. Ah, entonces. Oye, eran a lo 20. mejor no habrá mucha presencia física, pero sí oidores. Sí, Dios pero quiera que sí. bueno, qué la bueno. cosa es bueno, quizá algunos hermanos vean por Zoom la predicación, pero el Zoom no sustituye el congregarse, definitivamente. No, nada más de los estudios. Quizá prefiero que sean gente que no tiene la oportunidad de asistir a nuestro, pero el que no va porque dice, luego lo veo por Zoom, pues está pecando, obviamente, sí, porque Claro. Dios les manda a congregarnos. ¿Por qué? Porque, como dije en la predicación, Dios nos ha dado dones y talentos para ponernos en práctica en la congregación. Dios nos manda a ofrendar y si no vas a la iglesia no estás ofrendando, ¿sí? Y la Biblia es muy clara, no dejarse de congregar. Entonces, el que no va está pecando en varios aspectos, pero
En fin, Como lo hacen otros por costumbre. exactamente, exactamente. Bueno, ya Dios lidiará con cada quien, ¿verdad? Ya, ya. Ya Bueno, no le seguimos rascando porque si no sigue esto. hacemos 2 horas más. Un abrazo para todos. Have a sweet dreams, dulces sueños. Saludos a Leti. Y mi esposita Saludos ya a amenazó todos, que, mi besitos. esposita ya amenazó que en Nehemías en 15 días va a estar aquí porque anda como navaja de rasurar en Nehemías. Me Así va a dar ella todo, Nehemías. Qué bueno. Nos vemos. Ya está. Ándale. Saludos allá a todos, Brendis. igualmente. Saludos, Armandito. A todos. Claro, gracias. Y Estuvo mañana bien nos explicado. vemos. Mañana nos Sí. vemos. Mañana nos vemos. Primeramente Dios. Primeramente Dios. Dios les bendiga. Bye. 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 Bye.